Yo lo que quisiera, a través de esta conversación, lo que yo quisiera es conseguir enlazar el pasado con el presente. Para mí es importante que hoy los jóvenes que no lo vivieron, las nuevas generaciones, sepan que hubo un tiempo, hubo un año, 2 años, 3 años, durante los cuales el proletariado tomó en manos la producción y la distribución, que desapareció el capitalismo, de hecho, aunque existiera simbólicamente. Que el capitalismo no tenía ninguna fuerza efectiva, por cuanto estaba todo en manos de los que trabajaban en las fábricas y organizaban la producción y la distribución de los productos. Y que aquello que pudo pasar en 1936, 37 y 38 es la prueba fehaciente de que el mundo obrero tiene capacidad para reconstruir el mundo. La Primera Internacional empieza a manifestarse y desarrollarse entre un grupo de jóvenes madrileños y otro grupo de jóvenes catalanes de Barcelona. La Internacional nace en España con el nombre de Federación Regional Española y su primer congreso se celebra precisamente en Barcelona en 1870. Esta gente que se reúne ha resuelto ya la problemática fundamental del movimiento obrero, que ha de ser autónomo. Es decir, el movimiento obrero que no se debe a ninguna circunstancia política, que no hay ningún partido detrás, sino que es el propio movimiento que toma las decisiones desde la base y éstas suben hasta arriba y constituyen entonces la orientación general de lo que va a ser la organización. Todo lo que son las ideas, fuerzas y la problemática del sindicalismo revolucionario está prácticamente ya previsto en este congreso. Está prefigurando lo que muy posteriormente, ya en el siglo actual, siglo XX, va a ser la Confederación Nacional del Trabajo. Es así como termina el siglo.
De guerras coloniales en pronunciamientos, de cuartelazos en derrotas, el ejército ha sumido al país en una profunda crisis moral. Marruecos, último despojo del imperio, es el hervidero de las ambiciones trasnochadas. Con una oficialidad aferrada a sus valores marchitos, allí se están fraguando las espadas de la guerra civil. Por su parte, la Iglesia Católica sigue controlando las conciencias por su monopolio, de hecho, en el sector educativo, en defensa de un sistema social arcaico. Entonces, pues, a la par que entre los intelectuales se enjuicia el triste destino de España, socialmente, antimilitarismo y anticlericalismo son sinónimos de emancipación. En un primer tiempo, difusas y subterráneas, estas ideas irrumpen en la vida pública con el estallido espontáneo de la Semana Trágica. En 1909, el pueblo de Barcelona está harto de la sangría constante que representa la guerra de Marruecos. Hombres y mujeres se echan a la calle y se oponen por la fuerza a la salida de los reclutas. La huelga general paraliza la ciudad. Arden iglesias y conventos. Caen las víctimas de la represión. El ideario de la Primera Internacional sigue vivo en el movimiento obrero. La UGT, nacida de una escisión de la Federación Regional Española, no ha conseguido agrupar la totalidad del proletariado. Son centenares de sociedades obreras de resistencia que, hasta entonces independientes unas de otras, van a multiplicar los contactos y los debates que permitirán la cristalización del movimiento en torno a la de más prestigio, la Organización Regional de Cataluña, Solidaridad Obrera. Tenemos aquí Solidaridad Obrera, uno de los ejemplares raros en que se inserta la reseña del primer congreso donde Solidaridad Obrera se convierte en Confederación Nacional del Trabajo. En 1910, el Congreso Fundacional de la CNT aborda ya todos los temas sustanciales del anarcosindicalismo: la propaganda y la formación cultural de los militantes, la lucha por la reducción de la jornada laboral y la conquista de condiciones de vida dignas, la huelga general revolucionaria y la solidaridad. Compañeros, va a empezar el mitin monstruo. Suplico que todos cierren el pico para poder escuchar a los que tengan que hablar de asuntos trascendentales. Se trata de defender y de hacer prevalecer todos nuestros ideales. Hay que morir o vencer. Se ha decidido expulsar a aquel que la boca abra sin permiso para hablar. Y ahora pedir la palabra, que ya es hora de empezar. ¡Pide la palabra! Y ya. Pero sobre todo, la joven CNT rompe con los moldes que rigen tradicionalmente la acción colectiva de los individuos. De forma pragmática se va elaborando una metodología que respeta el ser de cada individuo sin renunciar al hacer de la colectividad. El órgano motor es la asamblea del sindicato. De la confrontación entre los criterios individuales surge, por síntesis o por mayoría, la orientación general. La CNT es una escuela de iniciativa individual y de respeto colectivo. Porque nadie decide por ti, el funcionamiento de la CNT resulta pesado y lento. ¿Cómo te llamas? Carmina. ¿Hablan las mujeres? No, la mujer a la cocina. Oídos los pareceres y oídas las opiniones, que se callen las mujeres y que griten los varones. No queremos acatar decisión penalitaria. Queremos igual derecho. Padre, ¿somos vosotras? Nosotros damos el pecho. También lo damos nosotras. ¡Silencio! Soy presidente. Que esta reunión aparte ni es correcta ni decente. Yo lo prohíbo. Donache, pide la palabra. Habla. Cuando en una reunión, una discusión se entabla por falta de corrección o surge algún incidente, es deber del presidente evitar la discusión. No se admite la elección porque en esta presidencia lo que nos sobra es decencia, cultura y educación. Pero por eso también en la CNT van a ir formándose generaciones de militantes que han interiorizado el contenido teórico y práctico del sindicato
y que, sin consignas venidas de las alturas, sabrán actuar autónomamente y hacer frente a todas las situaciones hasta las últimas consecuencias. Pido la palabra. A este no le harán callar si no se le descalaba. ¡Silencio! Hay que guardar compostura y tener fe en los que quieran hablar. Atiza, me contagié. Testarudo. No es el mismo. ¿Es otro? Sí. Pipí. Valiente tozudo. Mi hermano es quien grita así y el pobre no es tartamudo. Pues, ¿qué quiere? Hacer pipí. Alberto es quien debe hablar. Me parece razonable y por mí puede empezar. Apenas nacida, la organización, que aparece ya con una finalidad claramente revolucionaria, es indiscutible que tiene que suscitar una cantidad enorme y considerable de recelos en los poderes estatuidos, empezando por la propia clase empresarial, empezando incluso por el propio capitalismo, que se da cuenta que a partir de entonces va a tener problemas con una organización que se presente como irreductible. En Andalucía no había más que grandes terratenientes y pobres. No existía como en Barcelona, por ejemplo, todos tenían un poquitín de huerto, tenían algo para defenderse. Allí no había nada. Allí, si el patrón no te alquilaba tus brazos, tú te morías de hambre. Estábamos siempre completamente en la calle, siempre. Y la Guardia Civil segura allí. Siempre afrontándonos con la Guardia Civil y el capital. Eso era la lucha de siempre. Hasta el año 30 todavía estaba la jornada de sol a sol, ¿eh? Salían por la mañana y entraban de noche. Cuando entraban de noche, el hombre todavía tenía más reposo que la mujer, porque la mujer se ocupaba de sus hijos y de la casa. No le quedaba tiempo ni para instruirse, ni para pensar, ni para acariciar a sus niños como toda la madre quiere hacerlo. Ella no podía eso. No, yo no tenía miedo. Yo no tuve nunca miedo. Francamente no tuve nunca miedo de la lucha. Y por tanto, allí era de la edad, del tiempo de mi padre, yo era una niña. Y mi padre me llevaba con él muchas veces, que tenía mucha confianza en mí, esas cosas. E iban a leer las circulares, correspondencia, manifiesto y todo eso, muchas veces debajo de un puente. No lo traían en el correo, los traía un compañero que se desplazaba a Madrid, el otro que iba a Barcelona, el otro que se iba a Sevilla, en fin. Y cuando ya tenía esos informes, venía y los repartíamos, entre todos repartíamos eso entre las personas que creíamos que podían hacer algo. Y allí aprendían a leer y a escribir, y se nutrían con eso, con la CNT, con la SOL y con Estudios, ya era una revista un poco más científica, que muchos no las comprendían. Llegaban a comprender por qué estaban tan miserables, quién era el culpable de que ellos no estuvieran considerados como hombres, con todos sus derechos y con toda su necesidad, todo lo que necesitaban. No lo tenían porque todo estaba en manos del capital. Y allí aprendían a eso, se hicieron hombres. Y había niños que lo veía, niños de 14 años, con su periódico, su CNT, se sentaban. En Andalucía viven mucho la noche, porque hace mucha calor. Y en la luz de la calle se sentaban 3 o 4 chiquillos y el que sabía mejor leer, leía la prensa a los otros. En Alcolea hubo la huelga de campesinos. Una huelga que tuvimos de 3 meses. Tuvimos que entregar los niños al pueblo del compañero mío, que era minero, para poder continuar esa breva. Estábamos diariamente en la calle y diariamente teníamos la Guardia Civil encima. Cuando había un campo abandonado por el burgués, porque no necesitaba sembrar ni cultivarlo, y prefería sabotear a los trabajadores no trabajándolo, agarrándose a una ley vieja que no puedo citar ahora, la CNT decidía, sin tener en cuenta para nada al propietario, ir a trabajarlo, enviaba 2 pares de mulos para labrarlo, y sin saber quién había labrado su campo, el patrón pagaba a una delegación del sindicato 6 días después en los salarios de aquel trabajo hecho. Y eso no podía ser negado de ninguna de las maneras. La CNT, pues, era la dueña de las decisiones de los municipios. Han sido acciones en ocasiones violentas, pero la violencia no estaba implícita en la voluntad de los trabajadores, estaba implícita en las circunstancias de explotación a que se llaman sometidas los trabajadores, las condiciones increíbles, inhumanas de existencia.
la explotación de los campesinos en regiones extraordinariamente importantes como Andalucía, como Extremadura, como en Centro y como en Castilla, en todas partes. Así que los trabajadores industriales, los trabajadores del campo, la única reacción positiva que tenían era la huelga. Un chico de 16 años, despedido del trabajo, provocó el paro del Tajo, vía arriba y vía abajo de todos los demás tajos, los barberos, los panaderos, las sirvientas de casa, las nodrizas de los hijos de los ricos, todos se declararon en huelga a favor del Pinche y en contra del capataz que los expulsó. Y se venció la huelga a las 24 horas, cuando vieron las burguesas que sus hijos no podían tomar leche, y los barberos cerrar las barberías, y los mecánicos no querer arreglar los coches, etcétera. La huelga se ganó inmediatamente. Y se ganó además con el pueblo en la calle. No se conformaron con no ir al trabajo, los campesinos como los albañiles, todos estaban en la calle esperando la decisión de despido del famoso capataz Elcano y el reingreso en el trabajo del Pinche despedido. Os tengo que decir la verdad, ¿eh? Yo la organización la he conocido siendo esquirol. Empecé a trabajar a la edad de 12 años. Y resulta que hubo una huelga. Yo era tan joven que ni siquiera sabía lo que era una huelga, ¿eh? Y entonces había el secretario del comité de la fábrica, un tal Carmelo, y me llamó y me cogió, y entonces me hizo ver que yo había, pero con muy buenas palabras, que yo había hecho una cosa muy mala, porque los obreros no trabajaban, y cuando los obreros trabajaban era por el bien de todos, y que yo no tenía que trabajar. Pero yo ni siquiera en aquellos tiempos sabía lo que era una huelga. Pero a pesar de todo, como estábamos en la fábrica, estábamos sindicados. Yo empecé a ir a los sindicatos. Y a los 13 años o así, en el 33, pues ya ingresé en las Juventudes Libertarias. Y debido a eso, pues ya estaba un poco visto, porque éramos nosotros los jóvenes los que nos hacíamos ver más que los mayores, porque los mayores tenían acciones más serias. Nosotros era total de hacer unos pasquines, pegar, repartir hojas, vender los periódicos, cosas así. Hola, Juan. Tengo algo para ti. Toma. Allí se hacía la acogida del hombre. Todas las mañanas en la Plaza del Reloj llegaba el capataz, que estaba al servicio del burgués, y escogía a los hombres para el trabajo. Escogía el otro, el que más le gustaba, y los otros se quedaban sin trabajo. Y un día, pues los otros protestaron porque aquello era injusto. Siempre eran los mismos que trabajaban y los otros que se quedaban. Los más rebeldes siempre los dejaban atrás. Y se sublevaron y vino la policía, como siempre, la Guardia Civil, se los llevó al cuartel. Aquí le dicen, ¿cómo le llaman aquí? Llevan otra cosa. Al cuartel de la Guardia Civil y les cerraron en la cárcel. Así que tenían que ser luchadores por fuerza. Empezaban por luchar por la vida y terminaban por hacerse una idea, un ideal. Y ese ideal, cuando ya lo tiene, ya no es quien lo quite. Otro. Venga. Tú, anda. Y tú. Tú también. Ese. Anda, tú. Ninguno más, se acabó. De las múltiples luchas de aquella época, la de la canadiense se convierte en mito. En febrero del 19 se declara la huelga de brazos caídos. Barcelona se queda sin luz, sin tranvías. La compañía tiene que renunciar a sus prerrogativas y el Estado, directamente, se hace cargo de la empresa. Finalmente, el 17 de marzo, los obreros le imponen a la compañía la readmisión de los despedidos, el aumento de los sueldos, la reducción de la jornada laboral a 8 horas, el pago del mes y medio de huelga. De los años 10 hasta los años 20 y después en la dictadura de Primo de Rivera hasta prácticamente los años 30, la acción de la Confederación es siempre la misma, rodeada de peligros. Su militancia está, por supuesto, siempre a la cabeza de todas las reivindicaciones sociales y económicas, como antes decíamos, pero al mismo tiempo se ve obligada a luchar en la calle. Es el momento en que nuestros compañeros, trágicamente, esto es tremendo, pero hay que decirlo, tienen que luchar.
tienen que morir y mueren, y tienen que matar y matan. Mueren militantes como Arcs, como Vandelló, como Evelio Well, secretario de un comité nacional, y como el famoso Noy del Sucre. Nuestro compañero Seguí muere en la calle de la Cadera en Barcelona, asesinado por pistoleros de la patronal. Salía cada día, venía a comer aquí. Salía de aquí, fue al estanco a comprar. Cuando salió del estanco, en esta esquina, lo tirotearon. Y como pudo, se fue a aquella esquina de enfrente y allí expiró. Allí lo terminaron. Esto se llenaba de coronas maravillosas. Y en esta calle era muy querido ese hombre. Era precioso querido. Por los trabajadores, claro. Sí. Por la burguesía y... Aquí no había burgueses. Francisco Ascaso y Buenaventura Durruti se van a convertir en el símbolo de la réplica anarquista a la violencia reaccionaria. Quizá el factor fundamental para integrarme a la CNT fue la represión de Anido y Arlegui, el espectáculo de la cantidad de compañeros, de obreros que morían, por eso que he dicho antes, por el solo hecho de llevar sellos de cotización en el bolsillo, la brutalidad con que se quiso destruir a la CNT por parte del gobierno de Madrid, dado pagó ese crimen con su vida, y de la patronal catalana, apoyando primero a las bandas de pistoleros de Bravo Portillo y después instalando a Anido y Arlegui, todo eso, creo en mí, eso que necesita todo joven para forjarse un ideal en su vida, una mística y el sentimiento de que mi deber humano, mi deber de ser que no quería pasar indiferente junto a una tragedia tan tremenda en la de que dejaban la vida tantos hombres, era luchar allí, integrarme allí. Yo sé que a los 16 años sufrí el primer registro. No venían expresamente por mí, venían por amor a Arcs. Arcs lo habían asesinado en los calabozos, lo habían sacado muerto en los calabozos de la jefatura y lo habían abandonado en una calle y buscaban a su hermana. Vinieron a casa. En casa no me encontraron, no lo encontraron, se marcharon y corrimos a casa de Vilajoana a decirle que Amor se esconde y desaparezca porque van a volver. Como no lo habían encontrado en mi casa, van a volver en busca de ella. 400 militantes de la CNT desaparecen en ese tiempo. Es que a nuestra gente jamás se dio cuartel. Tenían que vivir los viejos militantes de ese tiempo clandestinamente. Tenían que reunirse como podían en las calles, con los sindicatos cerrados. Con la CNT clandestina, con su militancia diezmada, la dictadura de Primo de Rivera resulta un periodo negro para el movimiento social. Incluso se le impone la medalla del trabajo al general Martínez Anido, uno de los responsables de la liquidación física de los militantes obreros. En 1927 se crea la Federación Anarquista Ibérica, cuyo objetivo será doble: cerrar filas ante la represión y reforzar la coherencia revolucionaria del movimiento obrero frente a las claudicaciones oportunistas que el desmoronamiento previsible de la monarquía podría alentar.
Guardia, ¿quiere usted hacer el favor de echar una miradita a todo esto? Sin favor, para eso está uno, para vigilar la propiedad. Gracias. Y es que la dictadura ya no tiene el mismo vigor. Incluso se le acabará llamando dicta blanda. Paulatinamente van apareciendo los indicios de una consciencia republicana en todos los sectores vitales de la sociedad. Y el 14 de abril del 31, tras unas elecciones municipales perdidas por los monárquicos, el rey abandona el trono. Inmediatamente se forma el Círculo Republicano y allí acudieron obreros, comerciantes, liberales como maestros y algún burgués de pequeña talla también. Todo eso contribuía para que el pueblo respondiese positivamente a la proclamación de la República. Para una militancia que vive con entusiasmo su salida de la clandestinidad, la niña bonita resulta insuficiente. A los 2 meses de proclamarse la República, la CNT celebra congreso. Se reúnen 418 delegados en representación de 511 sindicatos y más de 500.000 afiliados. Durante casi 3 años, la CNT intentará ir más allá del cambio formal de régimen político. Espontáneas u organizadas, se multiplicarán las insurrecciones en las que se proclamará sistemáticamente el comunismo libertario. Por ello, la CNT sigue siendo el blanco de la represión. Primero, no faltaba más. Y se llegó al año 33. El año 33, el 8 de diciembre, la CNT decide echarse a la calle, en Aragón. Eso formaba parte de lo que algunos compañeros llamaron entonces estrategia revolucionaria. El autobús de línea
Alcañiz-Teruel pasa a las 7 de la mañana. Si pasa, la CNT no se echa a la calle, puesto que no habrá insurrección regional, y si no pasa, se echará para secundar la tarea. La noche de 1933 fue una catástrofe para los trabajadores y para el sindicalismo revolucionario. Así, el sindicato clandestino, el sindicato clausurado, 200 hombres en la cárcel, sus familias abandonadas, pero los demás se comprometieron y cumplieron a trabajarles todas las tierras como si nadie faltase en el hogar. ¿Quién había sustraído dinamita de los polvorines del ferrocarril? Y la Guardia Civil quería saber quién había incendiado la finca de don fulano en la época en que las huelgas eran difíciles de ganar. Y por eso colgaban a los compañeros de los pies y los martirizaban. Y aún hoy, después de la revolución que ha podido decirse todo, ni los interesados, ni los perjudicados, ni los torturados han dicho quiénes fueron a buscar la dinamita, quiénes prendieron fuego a las mieses o a los olivares. ¿Cómo es posible el comunismo libertario en una organización revolucionaria? Se entabló una polémica ya entre comunistas y colectivistas, porque los colectivistas reclamaban el producto íntegro del trabajo de cada uno. Y los comunistas decían, no, todo en un montón y que cada uno trabaje con arreglo a sus fuerzas y que consuma con arreglo a sus necesidades. Y estas eran las dos tendencias. Pero por fin la tesis comunista triunfó. Ya siempre los manifiestos se firmaban con «Viva el comunismo libertario». Era una exigencia del ambiente revolucionario de que se programara el comunismo libertario para saber qué es lo que teníamos que hacer, cómo teníamos que mover los pies después de la revolución, cómo teníamos que sentarnos, cómo teníamos que amar a las mujeres, cómo teníamos que educar a nuestros hijos. Y a esto se dedicó el Congreso de Zaragoza. Naturalmente, quien lea el dictamen del comunismo libertario del Congreso de Zaragoza, hoy, pues se va a quedar un poco frío, porque es insuficiente, ya naturalmente las condiciones de vida han completamente cambiado. Pero si tenemos en cuenta la época, la mentalidad de la gente, si tenemos en cuenta el romanticismo que esto significa, el anhelo, la pureza de ideal que esto significa, este dictamen tiene todavía una validez. Por toda Europa el fascismo está barriendo sin combate a las corrientes de izquierda. En Italia, en Alemania, en Europa Central, la toma del poder por fascistas y nazis ha sido poco más que un paseo, y ya se ha iniciado la liquidación física de las oposiciones. Sin embargo, la perspectiva de una transformación radical sí que puede alentar el entusiasmo de los explotados de siempre. Ya lo exponía Valeriano Orbón Fernández en un artículo publicado en La Tierra a principios del 34. La realidad del peligro fascista en España ha planteado seriamente el problema de unificar al proletariado revolucionario para una acción de alcance más amplio y radical que el meramente defensivo. Reducidas las salidas políticas posibles de la presente situación a los términos únicos de fascismo o revolución social, es lógico que la clase obrera ponga empeño en ganar esta partida. Sabe muy bien lo que se juega con ella. A Orbón Fernández no se le escapan los peligros de la alianza con los socialistas, que alternan veleidosamente con la revolución y la legalidad burguesa. Y la política comunista la define en dos palabras: medre mi secta, aunque se hunda la revolución. Después de haber colaborado en los estamentos laborales de la dictadura de Primo de Rivera, Largo Caballero, ministro de Trabajo de la República y secretario de la UGT, había sido un instrumento de la ofensiva de la burguesía contra la CNT. En Asturias, sin embargo, la Confederación supera sus recelos iniciales
y acepta el reto de la alianza revolucionaria con la UGT y las otras fuerzas de izquierda. Los militantes obreros ya llevan semanas y meses preparando la insurrección. Se preparan las columnas de voluntarios. En las fábricas de armamento, la CNT y la UGT han montado redes secretas para sustraer fusiles y ametralladoras. Y el 6 de octubre, la CNT y la UGT se lanzan a la calle con entusiasmo bajo el lema de UHP, Uníos, hermanos proletarios. En estos días de lucha y de esperanza revolucionaria surgen iniciativas múltiples. Donde domina la UGT, los socialistas municipalizan la vida social. Donde prevalece la CNT, se proclama el comunismo libertario. Para sofocar la insurrección, el gobierno de derechas utiliza masivamente todos los medios a su alcance. La Guardia Civil, el Ejército, el Tercio. En Cataluña, donde se hubiera podido encender otro foco revolucionario, el juego político ha paralizado al movimiento obrero. Estábamos bajo la clausura de los sindicatos. Es decir, que los sindicatos estaban cerrados por orden de la Generalidad. El día 6 de octubre, encontrándome solo en la redacción de Solidaridad Obrera, el local fue asaltado, tanto es así que a uno de los guardias de asalto se le escapó un tiro y hirió mortalmente a uno de los tomos de la enciclopedia Espasa. La Generalidad, que ha adquirido un pomposo título de gloria por aquel movimiento, lo que hizo es no ir contra el gobierno central, ahí iba contra los elementos que no había podido captar. Ellos habían siempre tenido la esperanza de construir una organización obrera doméstica, y la CNT le había puesto siempre la proa a esa pretensión tan desmesurada. Asturias es víctima de su aislamiento. Tras 15 días de duros combates, la revolución de Asturias ha sido vencida. 3.000 muertos, entre los que está José María Martínez, alma confederal de la Comuna Asturiana. Miles de heridos, 30.000 presos. Estos presos, entre los que hay muchísimos cenetistas, van a ser el eje de las elecciones de febrero del 36. El Frente Popular gana las elecciones, por pocos votos, y salen los presos. A partir del 1 de mayo del 36, en Zaragoza se reúnen en congreso casi 1000 sindicatos de la CNT. También acuden al congreso los sindicatos de oposición que se habían desgajado de la Confederación en los primeros años de la República, al considerar que la CNT no estaba entonces preparada para una transformación de la sociedad. Se hicieron concesiones mutuas y nos abrazaron, porque el español es muy adusto y tiene sus peculiaridades, pero se solucionó el problema y se dio paso libre para una actuación mejor. Cuando en el Congreso de Zaragoza se unifica la organización, cuando se elabora el concepto confederal del comunismo libertario, cuando se analiza la revolución de Asturias, cuando se le propone a la UGT la alianza revolucionaria, la CNT está intentando sintetizar lo esencial de su contenido, la revolución libertaria como réplica al fascismo. El Congreso Confederal de la CNT en Zaragoza en el 36 casi se desarrolló paralelamente a una serie de grandes huelgas que la CNT organizó en todo el país, y posiblemente la más importante, la de más trascendencia para la CNT, fue la huelga de la construcción, que vació de afiliados y casi de contenido a la central socialista, a la UGT, que ya había sufrido otro asalto con las grandes huelgas del transporte, de ferroviarios, de comunicaciones, en los primeros años de la República. La huelga de la construcción, uno de los efectos que tuvo fue vaciar de militantes a la UGT madrileña, y sobre todo en un famoso mitin que ha pasado a la historia como el mitin de las maravillas, donde los militantes y afiliados UGTistas rompieron los carnés y se pasaron en bloque a la CNT. Entonces, la CNT Madrid salió de la huelga de la construcción y se encontró inmersa totalmente en plena guerra civil ya, en pleno 18 de julio. L'Espagnol Esquerra arrive premier en 4 heures, 3 minutes, 18 secondes. Estoy muy contento también de haber pasado el primero Gran Premio de la Montaña. ¡Viva España! ¡Viva España!
El 18 de julio, el golpe de Estado fascista se ha iniciado en Marruecos, en Andalucía, en el norte. Pero para el movimiento obrero la fecha clave es el 19. En Barcelona, al amanecer, la tropa sale de los cuarteles y maniobra hacia la plaza de Cataluña. El gobierno, la legalidad republicana impotentes han dejado de existir. Frente a los militares sublevados está solo el pueblo y esencialmente la CNT y la FAI con las armas conseguidas en años de lucha. Al comprobarse que el gobierno, inconsciente o cómplice, se negaba a distribuir armas al pueblo, también fueron asaltadas las armerías y los polvorines de los barcos. Tras durísimas luchas callejeras, el pueblo consigue vencer a las unidades sublevadas. Han muerto muchísimos militantes anónimos, también Francisco Ascaso en el asalto final al cuartel de Atarazanas. Los sindicatos de la CNT y los grupos de la FAI han actuado a fondo. Los libertarios son los dueños de la calle. Barcelona se viste de rojo y negro. Oímos que la gente gritaba, la revolución, la revolución. No, tienen que volverse a casa porque hay la revolución. Van a salir los presos políticos. Y yo nada más hacía que entrar y salir, a ver si veía los presos. Entonces pasaron camiones, coches y todo. Nada, hay que poner la bandera de la FAI porque somos nosotros que hemos ganado. Es la CNT la que ha ganado en la calle. Como en Barcelona, el pueblo se impone en Madrid, en Valencia, en Gijón, en Málaga. Pero el ejército sublevado se adueña de Oviedo, de Zaragoza, de Sevilla, de Navarra, de Castilla la Vieja, de Galicia.